chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a hablar de un tema titulado filosofía actual o temas actuales de la filosofía. Tiene que ver con filosofía contemporánea. Vamos a hablar de filósofos vivos, de filósofos que se encuentran ejerciendo cátedras universitarias en diferentes países del mundo, ¿ok? Entonces, estos filósofos siguen escribiendo obras, siguen publicando libros y siguen dialogando y debatiendo. Me estoy refiriendo a Axel Honneth, un filósofo alemán, y a Nancy Fraser, una filósofa norteamericana. ¿Ok? Estos filósofos de los que vamos a hablar han cobrado mucha importancia en la actualidad debido a los debates y a los diálogos que han establecido y tienen que ver, claro, estos debates con la disciplina filosófica conocida como la filosofía moral o ética y con la filosofía política. A esas disciplinas se dedican estos filósofos a reflexionar sobre temas como el reconocimiento, el concepto de reconocimiento, la justicia social, la redistribución, son conceptos claves en el pensamiento de estos filósofos. Nosotros vamos a exponer de manera esquemática algunas de las ideas y los conceptos esenciales de estos dos filósofos contemporáneos. ¿Ok? Pero eso sí, algo que también es muy importante es que para hablar de estos filósofos, de sus obras, tenemos que hablar de un filósofo del siglo XVIII-XIX. ¿A qué filósofo me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un filósofo moderno conocido como Federico Hegel. Tenemos que hablar de ese filósofo. ¿Pero por qué? Lo que ocurre es que tanto Axel Honneth como Nancy Fraser se apropian de las ideas de Hegel, sobre todo de un concepto conocido como el concepto de reconocimiento. Entonces, en la época contemporánea, en la época actual, se habla de una ética del reconocimiento y esta ética está vinculada a la figura de un filósofo canadiense llamado Charles Taylor, pero también está relacionado con estos dos filósofos, con Honneth y con Fraser. Entonces, este concepto es importante. Y para hablar de este concepto tenemos que hablar de Hegel, porque este concepto está en la obra de Hegel. ¿Ok? Eso vamos a hacer también en clase. Brevemente vamos a comentar el pensamiento de Hegel en relación a este concepto. ¿Ok? Bien, entonces es importante abordar estos filósofos, no solo porque el examen de admisión han venido preguntas sobre estos filósofos, sino porque algo que también, digámoslo así, ha significado un cambio en el examen de admisión de San Marcos es que ahora último están preguntando por filósofos vivos. O sea, durante años han preguntado por filósofos muertos. Siempre preguntaban por los filósofos clásicos, griegos, por los modernos, pero no se habían hecho preguntas sobre filosofía contemporánea, sobre filosofía actual, y eso es algo muy interesante, porque el estudiante que va a ingresar a la universidad está pues preparado y conoce los debates actuales de filosofía a nivel mundial. Y eso me parece muy importante en relación a los cambios que se están haciendo en el examen de admisión. Ok, entonces esta clase espero que te sirva para poder tener al menos una idea de qué se está debatiendo a nivel mundial en relación a la filosofía moral y la filosofía política. Bien chicos, vamos a hablar primero de Axel Honneth. Este filósofo está vivo, nace en 1949, estamos hablando de un filósofo alemán. Y este filósofo tenemos que ubicarlo dentro de una tradición, dentro de una escuela. ¿Qué escuela filosófica o corriente o tradición pertenece a este filósofo? Este filósofo, y además de filósofo, sociólogo alemán, es miembro, o se considera como miembro de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt ha atravesado diferentes etapas y en esta tercera etapa o tercera generación de la Escuela de Frankfurt, Honneth es uno de sus miembros más representativos. ¿Ok? Recuerda también lo siguiente, que la Escuela de Frankfurt es una escuela filosófica conocida también como la teoría crítica y también conocida como la escuela neomarxista. ¿Ok? En síntesis podemos decir acerca de esta escuela que estos filósofos, estos filósofos se apropian de las ideas de Marx, de Hegel y del psicoanálisis de Freud.
Entonces ellos se basan en estos aportes, en estas contribuciones de los tres filósofos que te mencioné, y comienzan a reflexionar y a escribir obras, ¿ya?, basándose en esas tres tradiciones o tres pensadores: Hegel, Marx y Freud, o el psicoanálisis. Entonces la escuela de Frankfurt, ¿ya?, es una escuela muy importante en Alemania. Y algo que también es importante mencionar es que Honneth fue discípulo de Habermas. Habermas también es uno de los miembros de la escuela de Frankfurt, ¿ok? Entonces fue discípulo de Habermas. Habermas es una figura muy reconocida a nivel mundial, destacado filósofo alemán también, ¿ok? Bien, ahora, Honneth ha escrito libros, tiene obras. Vamos a mencionar aquí dos de ellas. Por ejemplo, tenemos Lucha por el reconocimiento, por una gramática moral de los conflictos sociales. ¿Ok? Esto es un libro de la década del 90, ¿ya? De la década del 90. Y este libro, fíjate, el título, ¿ya?, Lucha por el reconocimiento, es una expresión, es una frase que aparece en la obra de Hegel, en la fenomenología del espíritu, pero también esta idea de reconocimiento o de lucha por el reconocimiento también está presente en los manuscritos del joven Hegel, de Hegel de Jena, ¿ya?, o el primer Hegel. Entonces, en el título hay una referencia, una alusión al pensamiento hegeliano. Honneth es un neo-hegeliano. Efectivamente, él es un neo-hegeliano que retoma, estudia, reconstruye el pensamiento del joven Hegel para poder encontrar en ese pensamiento algunos insumos, algunos conceptos a partir de los cuales se pueda pensar y formular una teoría social, una teoría moral, una teoría sociológica. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante mencionarlo. ¿Ok? Otro libro, otra obra, por ejemplo, Redistribución o Reconocimiento, es un texto de los años 2000. Este texto de aquí es un texto que él escribió junto a Nancy Fraser, o sea que los autores son los dos, tanto Fraser como Honneth. Este texto es un diálogo, es en realidad parte de un diálogo, de un debate entre Fraser y Honneth. Los dos tienen capítulos correspondientes donde exponen sus ideas y se cuestionan acerca de lo que están discutiendo, lo que están planteando, ¿en relación a qué? En relación a los conceptos de redistribución y reconocimiento, en relación a las teorías que están proponiendo. ¿Cuáles son estas teorías? Por ejemplo, para ir adelantándote, en el caso de Honneth va a proponer una teoría que se conoce como monismo normativo de la justicia, es decir, entender la justicia social desde el punto de vista de un monismo normativo. Monismo normativo, ¿por qué? Porque se basa en monismo. Mono viene de mono, significa uno. Se basa en un concepto fundamental, y ese concepto fundamental, para comprender su teoría de la justicia, ese concepto es el concepto de reconocimiento. Por eso se habla de un monismo normativo, porque su teoría está anclada sobre el concepto de reconocimiento, ¿ok? Sobre el concepto de reconocimiento y sobre las esferas del reconocimiento, porque Honneth va a hablar de las esferas del reconocimiento. Las esferas de reconocimiento son tres: el amor, el derecho y la solidaridad. Pero esas esferas son esferas del reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es un concepto nuclear en su obra. Es un concepto nuclear. Estamos hablando de un monismo normativo. ¿Ok? Entonces, en resumen, puedo señalar esto de la obra, pero la obra tiene su otra parte que corresponde a las respuestas de Fraser, ¿cierto? A las críticas que hace Fraser y a la exposición de su planteamiento, que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, estas obras son importantes, son señeras en el pensamiento, en la obra de Honneth. ¿Ok? Bien, veamos las tesis de Honneth. Honneth realiza una reconstrucción, como te lo dije hace un momento, una reconstrucción crítica, ¿ya? Una reconstrucción crítica, analítica de los manuscritos del joven Hegel, es decir, el primer Hegel o el Hegel de Jena, así se le conoce. El segundo Hegel, o el Hegel que viene después, es el Hegel de la fenomenología, que escribió este libro, La fenomenología del espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo aquí muy importante. Que Honneth se basa en Hegel, sí, pero ¿en qué Hegel?
en el primer Hegel, en el Hegel de Jena, ¿ok? A diferencia de Fraser. ¿Por qué? Porque Fraser se basa, ojo, Fraser se basa en el Hegel de la fenomenología. No se basa en el joven Hegel. Entonces hay una diferencia ahí de qué Hegel estamos hablando, ¿ok? Entonces, en el caso de Honneth, el joven Hegel. En el caso de Fraser, es el Hegel de la fenomenología. Profesor, y en el caso de Taylor, es el Hegel también de la fenomenología, ¿ok? Bien. Entonces, el joven Hegel en el que Honneth encuentra, ¿qué es lo que va a encontrar Honneth en los manuscritos del joven Hegel, del Hegel de Jena? Va a encontrar las tres esferas, las tres formas, formas o patrones del reconocimiento. El reconocimiento tendría tres esferas, tres dimensiones, tres patrones, tres formas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas tres formas o esferas del reconocimiento según Honneth? Son el amor, hace un momento lo dije, el amor, ¿cierto? El derecho, la solidaridad, ¿ok? Esas son las tres esferas del reconocimiento. El amor, donde se manifiesta la relación de cuidado por el otro, de atención por el otro. El derecho, las relaciones de igualdad entre los seres humanos, entre todos. La solidaridad vinculada, o sea, en el que se vincula las dos anteriores. Se fusionan o se vinculan o se conectan o se entrelazan las dos anteriores, las dos esferas anteriores ya mencionadas. ¿Ok? Entonces, Honneth basa su monismo normativo justamente en este concepto nuclear, de reconocimiento y en las esferas del reconocimiento. Y va a plantear justamente lo siguiente, una teoría sociológica moral, porque tiene que ver con la moral aquí, el concepto de reconocimiento es un concepto moral. Entonces, una teoría sociológica moral del sufrimiento, del daño, del dolor, de la humillación que pueden sufrir las personas, del menosprecio, del sufrimiento, ¿producto de qué? Producto de la falta de reconocimiento. Producto de la falta de reconocimiento o mal reconocimiento. Fíjate, de la falta o ausencia de reconocimiento o del mal reconocimiento. Entonces, el mal reconocimiento, la falta de reconocimiento produce un daño, ¿ok? Entonces, ese daño se expresa, se manifiesta en las tres esferas. Por ejemplo, en la esfera del amor, ¿cuál es el daño que se manifiesta en la esfera del amor? En la esfera del amor, el daño que se manifiesta es el maltrato físico, el maltrato psicológico, es la violación, la tortura, la muerte. Ese es el daño que se manifiesta en la esfera del amor. En la esfera del derecho, el daño en la esfera del derecho, ese daño vendría a ser la desposesión de los derechos, la exclusión social, la discriminación. Esos son los daños que se presentan en la esfera del derecho. Y los daños que se presentan, o el daño que se presenta en la esfera de la solidaridad, es la injuria, la estigmatización. Esos son los daños que se presentan en la esfera de la solidaridad. Entonces, recapitulando, se trata de una teoría sociológica moral del sufrimiento, del daño, ¿ya? Producto de la falta de reconocimiento o el mal reconocimiento, ¿ok? Es una teoría de la justicia basada en un monismo normativo. Lo que te dije, el concepto nuclear es el concepto de reconocimiento, ¿ok? Entonces, se trata de una lucha por el reconocimiento y a través de esa lucha por el reconocimiento se puede mejorar la situación social, moral y política y económica incluso de la gente, ¿ok? Pero siempre desde el reconocimiento, como concepto nuclear, como propuesta nuclear, ¿ok? Ahora bien, Honneth también señala que la humillación ya es la negación del reconocimiento. Cuando humillamos a alguien le estamos negando el reconocimiento por parte de los otros, de la sociedad, de las demás personas en la sociedad. ¿Ok? Entonces, a ver, para que tengamos una idea más clara, cuando estamos hablando de reconocimiento, este concepto de reconocimiento es hegeliano. Profesor, ¿qué dice Hegel acerca del reconocimiento? Hegel introduce este concepto, me voy a referir principalmente a la fenomenología,
¿Ya? En la fenomenología, Hegel usa el concepto de reconocimiento para referirse ¿a qué? Para referirse, escúchame bien, a una relación recíproca, pero una relación ideal entre sujetos, una relación ideal entre sujetos o entre conciencias. Hegel habla de conciencias en la fenomenología. Entonces, imagínate dos conciencias. ¿Cuáles son estas conciencias? A ver, en un capítulo de la fenomenología se titula así este capítulo, La dialéctica del Señor y el siervo. Y ahí él habla de las conciencias del Señor y el siervo. Dos conciencias, la conciencia del Señor y la conciencia del siervo. El Señor es el dominante, el que tiene el poder, el que ordena, el que manda. Y el siervo el que obedece, el dominado. Entonces tiene dos conciencias, la conciencia dominante y la conciencia servil, dominada. ¿Ok? Entonces lo que dice Hegel es que la dialéctica del Señor y el siervo de estas dos conciencias consiste en la lucha por el reconocimiento. Ambos buscan y luchan su reconocimiento. Ambos están buscando su reconocimiento. Es una lucha por el reconocimiento. Incluso dice Hegel, es una lucha por el reconocimiento, es una lucha a muerte por el reconocimiento. Ambos quieren ser reconocidos. El Señor, el amo, quiere que se lo reconozca como tal, como amo, como hombre con poder y dominante. Y el siervo quiere que también se le reconozca como aquel que trabaja y produce la riqueza para el amo. Entonces se enfrentan ambas conciencias. Esto, traducido al ámbito cotidiano, el ámbito social, lo que señala es que dos individuos, ojo, en una relación recíproca e ideal, se encuentran y exigen reconocimiento. Porque ocurre algo muy importante, escúchame bien, la subjetividad, la identidad de un sujeto individual es una consecuencia de la relación entre sujetos. Lo primero para constituir una subjetividad, una identidad, primero tiene que haber una relación social, una relación entre individuos. Por eso Hegel va a señalar que, escúchame bien, la intersubjetividad, ¿qué significa intersubjetividad? La relación entre sujetos, las relaciones sociales entre personas, entre sujetos, es anterior a la subjetividad. La subjetividad o la identidad se constituye producto del reconocimiento entre sujetos. Primero los sujetos se encuentran y en ese encuentro, en esa relación, es que se enfrentan y exigen reconocimiento. Entonces el reconocimiento se da, escúchame, se da en esa relación. Primero, ojo, hay una relación social, una relación intersubjetiva que es anterior a la subjetividad. La subjetividad o el sujeto individual o la identidad es una consecuencia del reconocimiento. Eso es lo que va a decir Hegel. Ok, entonces, escúchame bien, Hegel es un crítico de teoría liberal del individualismo o del individuo. Primero no es el individuo. Primero son relaciones sociales, relaciones intersubjetivas, y esas relaciones intersubjetivas son relaciones de reconocimiento mutuo entre las personas, de reconocimiento recíproco, ¿entiendes? A eso se refiere. Un ejemplo simple y cotidiano, a ver, por ejemplo, papá trabaja, mamá de repente también trabaja en casa. Entonces, una forma de reconocer el trabajo y el esfuerzo de nuestros padres es agradecerle a nuestros padres por todo lo que hacen. Entonces, habría que preguntarse si tú lo haces. Imaginemos que papá llega a casa después del trabajo y tú le agradeces a tu padre por todo lo que te ofrece. Muchas veces nosotros no reconocemos el esfuerzo de los padres, o incluso los padres tampoco reconocen el esfuerzo de sus hijos, que estudian, que se esfuerzan por ingresar a la universidad. Entonces, una forma de reconocimiento sería valorar el esfuerzo de alguien, de un padre que trabaja, de un hijo que estudia, que se esfuerza, que cumple con sus obligaciones y que se esmera por ser el mejor estudiante. O de repente el esfuerzo de un profesor, que podría ser valorado también, ojo, puede ser reconocido. Entonces, el reconocimiento se da en diferentes espacios y ambientes en la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, el reconocimiento, como bien lo dice Taylor, antes que Honneth y antes que Fraser, Taylor es el primero en mostrar interés por este concepto de reconocimiento. Taylor dice que el reconocimiento no es un acto de cortesía. Reconocer, agradecer a alguien por lo que hace, o valorar a alguien, estimar a alguien, el reconocimiento no es un acto de cortesía.
El reconocimiento es una necesidad humana vital. Escúchalo bien, el reconocimiento no es un acto de cortesía, es una necesidad humana vital. Necesitamos reconocer a los demás por lo que hacen, valorar su esfuerzo. Por ejemplo, en el caso de los maestros en nuestro país. Los maestros en nuestro país son los peores pagados en América Latina. Y entonces no estamos reconociendo debidamente o adecuadamente el esfuerzo que hacen los maestros. Exigimos una mejor educación, pero no les estamos reconociendo todo ese esfuerzo. Hay un problema ahí de reconocimiento, de falta de reconocimiento o de ausencia de reconocimiento en el caso de los maestros de nuestro país. Hace poco recién se aprobó el 6% del PBI. Esto es una gran conquista para ellos, que tiene que ver con una conquista reivindicativa, que tiene que ver con salarios, claro que sí, que tiene que ver con redistribución. Pero para Honneth, la redistribución forma parte del reconocimiento. Es una conquista del reconocimiento, el haber obtenido un mejor salario, un aumento salarial. Vamos a ver en el caso de Fraser que no es así. En el caso de Fraser, por ejemplo, el aumento salarial, la distribución de la riqueza, eso tiene que ver con una dimensión económica y no es reductible a la dimensión moral o cultural del reconocimiento. Son dos dimensiones, dice Fraser. La dimensión económica de la redistribución del salario, de la riqueza, y la dimensión cultural o moral del reconocimiento. Por eso es que vamos a ver después, te adelanto, que Fraser va a proponer una teoría bidimensional, bifronte de la justicia. La justicia social se entiende como reconocimiento, como redistribución. En el caso de Honneth, estamos hablando de un monismo normativo porque la redistribución queda subsumido por el reconocimiento. Se trata únicamente de un problema de reconocimiento, de una falta o ausencia de reconocimiento que derivaría, desembocaría en mejoras salariales redistributivas, pero va a depender del reconocimiento, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que estamos señalando aquí. Entonces, esta teoría social, sociológica y moral tiene que ver con el reconocimiento. Hay un problema de la falta o el mal reconocimiento, señala Honneth. ¿Ok? Para entender mejor, creo que hemos entendido una parte o una cara de la moneda. Vamos a pasar a explicar la teoría de Fraser, que ya te adelanté algunas ideas.